Hola, soy Sergio Pérez y hoy me levanté recordando un hecho curioso del escritor Oscar Wilde, el autor de la obra Retrato de Dorian Gray, y hoy lo conocemos mucho más por esta obra y no por sus dramas o por sus poemas o por sus cuentos. Hace un año leí esta obra y hace unos días leí parte de su biografía en donde decía que este autor se autocensuró. Este autor no publicó lo que él de verdad quería escribir, y hoy vamos a hablar sobre este hecho. Hoy vamos a hablar sobre este autor y vamos a hablar sobre su autocensura en una sociedad machista, en una sociedad muy conservadora. Y es por eso que hoy, al leer el retrato de Dorian Gray, no se logra comprobar o entender toda la magnitud de su obra. Prácticamente ya mencioné lo más importante de la obra de este autor, que era su autocensura, pero esta autocensura tenía un motivo, pues los que conocen mucho más de este autor se darán cuenta o saben que él era homosexual, y la obra original del retrato de Dorian Gray pues hablaba de ese amor entre dos hombres, pero su publicación eliminó toda palabra o toda expresión que hiciera referencia al amor de dos personas del mismo sexo. Y esto se debe al mismo autor que eliminó estas palabras, esas expresiones y ese significado. Lo que hoy conocemos de la obra es una obra normal, una obra de un enamoramiento, eso sí, pero de un personaje masculino y de un personaje femenino. Pero antes de entrar en más detalles sobre esta autocensura, sobre estas expresiones, sobre este significado, vamos a hablar sobre su biografía, vamos a hablar un poco sobre la vida de este autor. Oscar Wilde nació en Dublín, Irlanda, en 1854, y en aquel entonces esta ciudad pertenecía al Reino Unido, y murió en 1900 en París, Francia. Nació en una familia de intelectuales y de profesionales reconocidos en sus ámbitos. Su padre era un notable cirujano irlandés que además también se dedicaba a la arqueología, y su madre era una reconocida poetisa que publicaba sus versos para fomentar el espíritu revolucionario entre los jóvenes irlandeses. En este ambiente, Oscar Wilde comenzaría una vida dedicada a los libros y a la lectura y escritura. Fue un destacado estudiante, logró aprender francés y alemán al mismo tiempo y fue reconocido dentro de las mismas instituciones en las que estudió como uno de los mejores estudiantes, y recibió clases en su adolescencia de literatura griega, y con ella también comenzó a estudiar mucho la sociedad griega de antaño, en donde aprendió sobre política, sociedad y cultura. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de este autor, tenemos que hablar indiscutiblemente de su obra El retrato de Dorian Gray, pero ante este hecho quiero hacer una pregunta. ¿Por qué siempre se habla de esta obra y no se habla de sus cuentos o de sus poemas o de sus dramas, cuando Oscar Wilde era reconocido más por sus poemas, por sus cuentos y por sus dramas? Y además, la novela Retrato de Dorian Gray es la única que escribió, y la escribió hacia el final de su vida. La obra se publicaría 10 años antes de morir, y esta obra se enmarcó dentro del movimiento del romanticismo, pero inicialmente recibió críticas por su erotismo, aunque para su publicación ya estaba autocensurada, es decir, no se publicó como el autor la escribió inicialmente. Y es conveniente recordar
que cuando Oscar Wilde publicó esta obra, Gran Bretaña todavía vivía en la época victoriana, una época o un momento que era muy conservador y limitaba las expresiones de todos sus ciudadanos, especialmente para aquellos que profesaban ser homosexuales o amar a personas de su mismo sexo. Y en esta época fue que Oscar Wilde tuvo que autocensurarse. Varios amigos y familiares, después de publicada la obra, entraron a su apartamento y conocieron y descubrieron el manuscrito original de Retrato de Dorian Gray, en donde había tachones y se eliminaban frases y expresiones de ese romanticismo homosexual, de ese amor entre Basil, que era el pintor, y Dorian, que era el personaje central. Y también la autocensura se debió al hecho de que su padre descubrió el romance escondido que tenía Oscar Wilde con Alfred Douglas, su amigo personal. Su padre los denunció ante los juzgados británicos por sodomitas y por grave indecencia. Por estos delitos, Oscar Wilde tendría que pagar cárcel y los 10 últimos años los pasaría en la miseria, los pasaría en la pobreza, pero él nunca dejaría de escribir. Cuando la novela se publicó, no fue bien recibida y muchos la criticaron, muchos pensaron que era una novela sobre homosexuales. Sin embargo, Oscar Wilde ya era un autor reconocido, ya se conocían sus dramas, sus poemas y sus cuentos, y fue así que poco a poco esta novela fue adquiriendo más notoriedad. Hoy, al leerla, nosotros vemos, ese es un romance entre un personaje femenino y un personaje masculino. Y también vemos la admiración que siente Basil, el pintor, sobre Dorian Gray, pero en ningún momento vemos que esta obra sea homosexual desde la primera hasta la última palabra. Es por eso que cualquier persona puede leerla y también sentirse identificada en un ambiente victoriano, como era la censura hacia los diferentes derechos y libertades de las personas. Y hoy quiero recomendar esta obra que aún se consigue en las librerías, y también quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para seguir hablando sobre la historia de la literatura, sobre los autores más polémicos de la literatura universal y sobre la literatura de forma general.